¿Qué lo que mi gente? El día de hoy, oiga lo que hay. Conseguí 1, 2, 3, 4 y 5 códigos para Steam. Lo mejor es que son juegos literalmente olvidados. ¿Qué pasa? Que vamos a probar los juegos que yo conseguí. Y vamos a ver qué tan buenos son y qué tan no. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Ok, activación completada de Franz Kafka Video Game. Vamos a ver de qué trata este videojuego. A ver, veámoslo aquí. Voy a instalarlo. Y veamos de qué va el jueguito. El videojuego de Franz Kafka es un juego original de recompensas y aventuras inspirado en los escritos de Franz Kafka. El protagonista, llamado Ki, recibe una repentina oferta de empleo y este evento cambia su vida, obligándolo a hacer un viaje lejano. Para su sorpresa, el mundo más allá de su tierra natal parece no ser tan normal como él pensaba. Y se supone que soy un psicoterapeuta. Y yo voy a tratar con gente con problemas. Mira. Doctor. Ay, mi madre, doctor. Anisfer, he estado plagada por pesadillas desde que estaba pequeña y no sé qué hacer. Tú eres mi última esperanza. Mierda, loco, este juego sirve durísimo para la gente que estudia en psicología y vaina. Este juego al final para ellos. Ojalá yo encontrara uno de medición y vaina de agrimensura para pulirme, para aprender. Ya esto viene siendo de vaina de tratar con gente con problemas. Aquí le dice, no tenga problemas. Usaré la más avanzada técnica en tratamiento de hipnosis para pesadillas. Y no estarás preocupada nunca más. Y le saca el relojito como la caricatura. La hipnotizó. Y que venga acá, usted no es que sabe. Si son jueguitos que tienen entretenimiento. Si tú eres de la persona, que sé yo, que te gusta bregar con loco, tú puedes arrancar aquí. Tampoco me dice indicio, loco. Ay, mi madre, esto me va a partir la cabeza. Ok, ya. Este es el conejo. Era darle la forma. Lo hice sin saber. Encontró el conejo, ya se sanó. Esta es la causa de tus problemas. Mentiras en traumáticas experiencias por la niñez. Pero ahora todo estará bien. Gracias, doctor. No puedo decirte qué tan agradecida estoy. Adiós. Ay, mi madre. ¿Y qué es lo que? ¿Y este perro ahora? Me trajo una carta. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué se supone que quiere decir? Pero no puede ser aquí, cabrón. Ahí lo hice. Loco, ya tú ves de qué va este juego. Si hay una gente interesada por la psicología y la vaina de bregar con gente con problemas, el juego va a ser divertido. Aunque no sea para una persona así, también el juego es un poco divertido, porque en sí
el juego entretiene. Pasé un juego basado en el autor Franz Kafka, que no lo investigué, pero parece que es alguien importante o fue alguien importante que bregaba con gente con problemas, o no sé si era una película o una que. El juego está bien. Lo voy a cortar aquí y vamos con el siguiente. Ah, no, ya decía yo, aquí hay un mago que duró mucho. Pero no, está ahí el juego. El juego está ahí y se canjeó perfectamente. Entonces vamos a verlo. Dice Treasure Hunter Simulator. Te da la oportunidad de explorar lugares históricamente importantes de todo el mundo y, utilizando tus detectores de metales, descubrir ese pasado encontrado, interesantes artefactos e conocimientos de su significado histórico. Después que encontraba el tesoro. Aquí no hay nada que buscar. Aquí ya yo estaba. Creo que la ambientación está demasiado alta. O el río, no sé. Déjame ver. Yo no puedo. Bro. Que me sé no hay tesoro cerca. Eso es como un. ¿Cómo se llama esto? Aquí no me deja sacar la vaina. Según el timer. Ahí sonó. Entonces cuando suena, tengo que ponerla ahí. Y le doy clic derecho y va a sacar la pala. Entonces ahora el objeto yo lo agarro. Esta vez no me dijo opcional, qué raro. Entonces, gente, si va de esto, el juego va de esto, de investigar, buscar tesoro. Tú lo buscas, cuando buscas la palita, o sea, cuando suena, tú le das y automáticamente le das clic donde dispara y saca la pala. Y el juego va de esto en sí, hacer misiones y vaina. Mira, tú tengo que identificarlo. Es un botón, yo creo. Esto vale 8. Todo este. Y epa, esto parece bueno, Ándate una tapa. Y ando a ver si está cerca o no, como frío y caliente y bla bla bla. Toqué una aguja. Sí. Las agujas valen unos cuartos. Vamos a identificarlo. Mira, vale. ¿Qué hay aquí? Identificar. Esto parece una monedita. Otro botón. A ver qué hay aquí. Esto vale 120. Se está volviendo loco. Pero que mi gente, vamos con el otro. Con el otro. Ya va siendo hora de que lo pongamos. The Last Savior. The Last Savior. A ver. Y hablo te pesa más todavía.
Bueno, vamos a hacer la diligencia con todos estos juegos. Uno por uno. Porque pesan. Pesan porque pesan. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos en el otro, en el siguiente. Y adivinen qué. El juego. A ver, parte gráfica. Está todo en orden. Vamos a hablar así. Y vamos a darle a nuevo juego. El juego. Déjame ver su información. Ya yo lo comencé. El juego parece de terror. Dice The Last Saber, como el último superviviente en busca de la verdad. Un aullido del hombre lobo. La oportunidad de conocerlo aparece solo una noche. Ojo. Puede que si logras caerás en una ilusión. En este sueño visitarás diferentes lugares y puntos del globo. Por ejemplo, una isla ártica, salvaje oestes, las calles de unas hermosas e interesantes de una ciudad a la orilla del mar, una jungla tropical. Dice, permanecer el abismo del océano y estar a pie de un volcán destructivo. Vamos al game. Coño, me dejó coger el rifle. Nos fuimos. Comida enlatada. Ok, yo creo que entré todo ahora en la mochila. Ay, mi madre. A ver, ¿dónde fue que yo puse la visión térmica? ¿A la T fue? No, a la C. Entonces, mi gente. ¿Qué pasó? Tilín aparece. ¿Qué pasó? Conmigo ahora no va a poder. No puede. Entonces ahora se supone que tengo la llave. Bueno, no, parece que no la tengo. Pero, mirando el lado positivo, maté la vaina esa, ¿verdad? Y como ya le di para abajo, que le di release. Ok, tengo que encontrar una nota en una casa. Pero como yo fui a esta casa ya. Como yo fui a esta casa ya. Tengo que encontrar la nota primero. Entonces no me dio tiempo a encontrar la nota. Yo lo que encontré aquí fue como una vaina. A ver. ¿Cómo me dejó entrar ahora? Mira la nota aquí. Y me dio la coordenada. Bien, ahora necesito encontrar la llave. Eso está afuera. Vamos a ver que hay aquí arriba también, porque... Diablo, gasté una bala, loco. O sea que ahora yo puedo dormir aquí. Como un chin. Aquí me caliento. Sí, bueno. El jueguito, vamos a decir que está
sea, no está tan mal. Se ve heavy para uno pasar un buen rato jugando. Lo voy a dejar ahí y vamos a probar el otro. Vamos a ver qué juego será este. Yo creo que hay uno de ellos que lo tengo repetido porque lo canjeé hace tiempo. Bueno, este no. Creo que el otro de abajo. Este dice Smart Factory Tycoon. Haz clic en cualquier lugar para comenzar. Pero vamos a leer un poco del jueguito. Ya el otro juego ni lo voy a vaina. Entonces me dice Smart Factory Tycoon es un juego de gestión Tycoon que consiste en dirigir la fábrica de tus sueños con robots. Diseña la fábrica de tus sueños, planifica todos los pasos de la producción, exploras las nuevas tecnologías y conviértete en un magnate. Compra cosas para desbloquear aquí en el juego, pero supongo que con la moneda del juego. Bueno, ya. ¿Qué es lo que, mi gente? Estamos aquí en Factory Tycoon. Vamos a comenzar a crear nuestra nueva fábrica desde cero. El tutorial ya me lo hice y en verdad está y no está tan fácil. Entonces necesitamos lo primero que es crear 2 salas de producción. Yo lo voy a crear una aquí, plácata, y le voy a poner una puerta. ¿Qué pasa? Que aquí está demasiado grande. Bueno, yo tengo 20.000. Sin miedo al éxito, vamos allá. Sala de los robots. O sea, yo nada más voy a crear 2 salas. Bien, entonces ahora, ¿qué necesitamos? Los robots necesitan una máquina de esta y una máquina de esta. Esto para hacer los peluches, yo creo. Entonces, después necesito una de estas de plástico para crear los paticos y una de estas para crear la vaina, lo otro. Entonces ahora puede vamos a poner estaciones de carga aquí. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4. Entonces aquí en el medio voy a poner el supercargador. ¿Cuánto vale? 1 y 2. Diablos. Vamos a comenzar así. Vamos a comprar ya los robots. Vamos a comprar lo de los baraticos. Y que hay no chilling. Porque estos tigres, ellos hay que llevarlo suave. Entonces, y ahora vamos a comprar medio ambiente. Porque con esto me va a jalar la vaina esta. Ya me voy a quedar ahí. Ahora comencemos a fabricar. Vinculamos la máquina. Ponemos la cantidad, vamos a ponerle un 70%. Oye, lucro, gastos, pago 2.500. ¿no? Ejecutamos la primera orden y vamos a ejecutar la segunda orden, que es esto. Vinculamos y vinculamos. Ponemos un 70% también, ajustamos un gasto, se van, pero ganamos algo. Entonces, tenemos abajo 980. No pasaron. Ok, me pagaron, está bien. Está bien. Ok. Volvamos a hacer otra de esas. Volvemos a hacer otra. Que eso deja.
vuelvan y me paguen ahora pim pam de un tacazo. Son 1800 y pico. Pero bueno, que antes no tenía. Entonces ahora viene el camión ese. Uop. Carga y descarga, le montan. Uop, 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 uop. El diablo. El diablo, el diablo. Ok. Tenemos ganancias. Y pérdida también, coño.